Bienvenidas, bienvenidos, un gusto poder compartir esta mañana este tema tan importante. Estamos viendo el meollo de la Biblia es que Dios quiere reconciliarse con el hombre, que tengamos amistad con Él. De hecho, es el tema central de toda la Escritura, después de que relata la creación y luego la desobediencia, la caída, y todo lo demás es solamente el relato del gran amor de Dios para restaurarnos a esa relación de amistad con Él. Entonces, de ahí entonces fluye todo lo demás que vivimos, disfrutamos en la vida. Como lo comentaba, la cruz nos da una lección objetiva muy práctica de lo que es el amor de Dios, el vertical, nuestra relación con nuestra comunión con Él. Pero luego está el asunto, el atravesaño, el horizontal, ¿verdad? Para un lado que podríamos decir el amor fraternal, el amor como hermanos, como la iglesia que somos, pero está el otro lado también el amor al mundo, porque nos envió a ser discípulos al mundo, así es, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces sigue amándolo y es a través de ti y de mí que Dios quiere que llegar al mundo, porque de hecho la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿La iglesia qué es? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces es a través de su cuerpo que Él sigue ministrando, que Él quiere que hoy seamos sus pies, que hoy seamos sus manos, que hoy seamos su boca que proclama esta buena nueva de salvación. Nuestro tema hoy es vínculos de amor y cuidado, y creo que eso es lo que Dios ha hecho nosotros al vincularnos con Él y mostrarnos su cuidado. Su ministerio en la tierra no se centró únicamente en la predicación. Usted lo ve en los evangelios alimentando, lo ve en los evangelios tocando a los leprosos, a la gente marginada, conviviendo con los pecadores, con los excluidos, yendo hasta ellos. Entonces, en la iglesia tenemos la misma misión. Qué bueno que nos congregamos, qué bueno que podemos adorar, alabar al Señor juntos, experimentar, desarrollar esta parte espiritual, pero no se acaba ahí nuestra misión. Aquí muchos saben de fútbol, ¿saben lo que es medio tiempo? Bueno, entonces el juego no es medio tiempo, ¿verdad que no? Es medio tiempo, es un tiempo de la estrategia, de descansar, de planear. Entonces nuestras reuniones son como el medio tiempo. Venimos a reorganizar, a recargar pilas para seguirle, porque allá afuera está el juego. La iglesia debe brillar en el mundo. Así es, dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, y la sal en el salero no sirve para nada. ¿De qué? La verdad que sí. Y una luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone arriba para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre, ¿qué? No lo han leído, ¿eh? Les voy a dar de tarea que lo lean y luego me dicen qué dice. No, hay una palabra clave ahí. A ver quién si alguien me la dice, le voy a dar un premio. Aquí hay muchos teólogos y van a buscar en el Google. No, sin buscar en el celular. Dice, para que viendo vuestras buenas obras, o sea, la luz son las buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, la clave, la palabra que yo quiero recalcar es la luz a la que se refiere Jesús son las buenas obras. A veces hacemos mucho énfasis en la gracia y la fe, y es cierto, es lo fundamental. Por gracia, por fe somos salvos. Pero ¿salvos para qué? ¿Para irnos al cielo? El reino está aquí. El reino está aquí. ¿Es cierto? Muy bien. Para entender esto más claro, ustedes han visto las canoas de remos y reman a un solo lado o a dos lados. ¿Verdad? Entonces podríamos decir que un remo es la fe y otro remo es las obras. Si le damos a un lado, ¿qué hace? Pues solamente gira sin avanzar. Pero la fe, pura fe, pues es igual, solamente gira. Santiago es muy claro, muy duro y dice, la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y luego ilustra a Abraham que sí fue justificado porque creyó, pero también hubo obras que manifestaron aquella fe al circuncidarse. Que Rahab la ramera sí tuvo fe, pero hizo acciones, escondió a los espías, puso la señal. Entonces Santiago es muy claro, no basta con que digas a tu hermano Dios te bendiga, que te la pases bien, no, compártele de lo que tienes. Entonces la fe
sin obras está muerta. Y el amor, dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa, nos motiva. No es posible que veamos necesidades a nuestro alrededor y digamos que amamos a las personas sin hacer nada al respecto. No es posible que veamos la necesidad en la iglesia, ahorita se nos comenta de las necesidades que teníamos de apoyo en algunas áreas, y decir, pues Dios los bendiga. Necesitamos involucrarnos en esto. Y eso es la verdadera amistad. Eso es el verdadero amor, aquel que nos lleva a la acción. El Señor dice de tal manera, la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16, un texto que la mayoría conocemos y lo pueden proyectar, para los que no lo han leído, lo lean. Y es un versículo que podemos memorizar porque está muy precioso. Juan 3:16 en la NTV. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces ahí está lo que realmente es el meollo de la Biblia, como ya lo he dicho, el amor de Dios, que no solamente nos mandó decir, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros, el amor encarnado, manifestado en Jesucristo, ¿verdad? Que vino a servir. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces ahí está nuestro ejemplo, nuestra motivación va a ser siempre Jesucristo, y que recordemos que somos una extensión de su amor, que somos la extensión de su presencia, somos, como Pablo bien lo dice, el cuerpo de Cristo, la expresión visible del amor de Dios para un mundo necesitado. ¿Creen que haya necesidad hoy? A nuestro alrededor, mucha. Entonces Dios nos dé la sensibilidad para poder hacer ese llamado que se nos da, y en cada oportunidad poder reflejar lo que nos mueve, que es el amor del Señor, que nuestra relación con Dios sea tan estrecha, sea tal que nos impulse, nos inspire, nos motive a hacer esa mano que toca, que bendice, que comparte de lo que Dios nos ha dado, recordando que somos bendecidos para bendecir, que cuando damos recibimos, porque al dar abrimos espacio, damos lugar para recibir más de las bendiciones de Dios. Entonces, este pasaje de San Juan 3:16 es algo que podemos tenerlo, memorizarlo y permitir recordar siempre que el amor se manifiesta con acciones. Así es. Y que no haya acción o no haya amor más grande, como dijo el Señor, que el que ponga su vida por sus amigos. Entonces, cuando damos de nuestros ingresos, cuando damos de nuestro tiempo, estamos dando nuestra vida también. Así es. Y lo que trato de decir hoy es que es importante este momento de adoración, de espiritualidad, como iglesia, pero también no olvidar nuestra función, la razón por la que Dios establece a la iglesia es muy clara al entender, ¿verdad?, que la iglesia ahora como cuerpo de Cristo, pues va también a ir al mundo a suplir estas necesidades de la gente que nos rodea. Así como el Señor no solamente predicó, que tú y yo no solamente compartamos con palabras, sino compartamos, ¿verdad?, al tener cuidado, al tener empatía con la gente que nos rodea, que está pasando necesidad. Primera de Juan 4:7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el punto aquí que trato de explicar o decir es que podemos sentir amor y decir que amamos, pero que debemos dar el paso siguiente, y es como Dios de tal manera amó que dio. Así es, que dio, que dio. Entonces ahí amamos, bueno, vamos a dar. Demos una sonrisa, demos un apretón de mano, demos un tiempo de intercesión, demos un tiempo de oración, compartamos un espacio con aquel que se siente solo, que se siente triste, visitemos, convivamos, demos de nuestro tiempo, porque el Señor es nuestra inspiración y es lo que Él ha hecho siempre. No sé cuántos tienen el hábito de leer la Biblia, o si tienen un programa de leer, de lecturas, o si nada más leen al azar. Algunas personas leen nada más donde se abra la Biblia y ponen el dedo, y bueno, una persona así le hizo y encontró cuando
Judas se ahorcó. Y dice, no, no me gusta este. Y volvió a buscar y entonces se encuentra en Lucas donde dice, ve y haz lo mismo. No, peor. Y la vuelve a hacer otro intento, la cierra, la abre y se dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, Lucas 10:25 vamos a leer, donde precisamente el Señor dice, ve y haz lo mismo. No lo que hizo Judas, obviamente, pero este pasaje está escrito para enseñarnos cómo necesitamos ir más allá del conocimiento de la Biblia, de la Escritura, más de ser un experto, un teólogo, a la práctica, a la compasión, al servicio, a la ayuda de los que nos rodean. Lucas 10:25. Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Aquí hago un paréntesis, luego seguimos la lectura. Fíjense cómo no, la pregunta es qué hacer. Y ya Jesús puede decir, no, no hagas nada, solamente cree, es por gracia. Entonces sí hay algo que nos toca hacer. Sí hay algo que Dios espera que hagamos. ¿Van de acuerdo conmigo? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Tú la has leído. Y es impresionante, ¿verdad? Como él mismo sabía aquello que en un momento cuando se le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento, citó este pasaje de Deuteronomio, lo cual citó este maestro de la ley. Sí sabían, ¿verdad? El asunto no es si sabemos o no, sino qué hacemos con ese conocimiento. ¿Lo estamos compartiendo? ¿Lo estamos practicando? Eso es lo que va a traer realmente la bendición a nuestra vida. Entonces, sí es importante lo que hacemos. Y dice el verso 29, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, el pastor, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo dijo, ya es muy tarde, ya son las 10 y tengo que llegar. ¿Qué ejemplo voy a dar? Tengo que llegar. Cruzó al otro lado de la calle y siguió de largo. Un ayudante, un músico, el que toca el violín, pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y es una historia que no la inventa el Señor, era común que pasaran esos, siempre ha habido de la violencia y también hay gente con compasión y gente que a veces pensamos que son paganos, incrédulos o que van al infierno. Así miraban los judíos al samaritano, un samaritano despreciado, ¿notó que dijo así? Despreciado por los judíos, mas no por Dios, y que fue más sensible que aquel sacerdote dedicado a honrar a Dios, dedicado a ofrecer los holocaustos, más que un levita, el conocedor de la ley y que era ministro del templo también. ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que fue atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces no basta venir y ser puntual y activo en las reuniones, es parte de nuestra vida, lo queremos seguir haciendo, pero necesitamos no olvidar la otra faceta, el otro remo, porque si no estaremos nada más girando. Así es.
Sin fe es imposible agradar a Dios, es cierto, pero la fe nos lleva a accionar. La fe genuina, la fe en Dios nos va a motivar a actuar de acuerdo al corazón de Dios. El hombre contestó: el que mostró compasión, ese es el prójimo. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Pueden leer conmigo esa parte? Así es, ahora ve y haz lo mismo. Y ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Si tenemos esa relación de amistad con Dios, se restauró nuestra relación con Él, nos sentimos amados, aceptados, nos ha bendecido tanto, no podemos quedarnos como que no pasa nada, como que no pasó nada, y ser insensibles ante la necesidad de la gente que nos rodea. Es bueno cumplir con nuestros deberes en la congregación, como lo hace el sacerdote, lo hace el levita, pero no podemos ser así de insensibles y hacernos de la vista gorda, como que no miramos sacarle vuelta a la necesidad. Necesitamos hacer esta instrucción tan clara que el Señor hace: ve y haz lo mismo. Amén. Pues Dios nos permita entonces ver fíjense cómo este hombre, este samaritano, menciona algunas cosas que nos podemos llevar. Primero, el 33 menciona que era una persona despreciada, es decir, no era alguien que tenía un renombre, o al menos por la relación que había, el prejuicio racial, que los judíos se sentían superiores, ¿verdad? Realmente es una enfermedad muy humana que por el conocimiento o por alguna situación se sienten a veces mejores que otros y menosprecian a otros. Eso no es el espíritu de Cristo. Sin embargo, eso no le privó a él ser lo que era. Su relación con Dios era tal que lo motivaba a imitar a Dios en cuanto a la compasión. Y obviamente que él tenía compromisos, tenía citas, no andaba ahí vagando, él iba a algún negocio, él iba a hacer algo importante. Sin embargo, al verlo ahí y ver que era un judío, no le importó ese rechazo que sentían, aunque parecía que era mutuo, pero él en este momento de verlo necesitado, sintió compasión y se acercó. Entonces necesitamos empezar con romper las barreras, ¿verdad?, de prejuicios que nos pudieran separar de algunas personas, porque pensamos que se nos va a pegar la lepra, porque si es así a lo mejor me contagia. El cristiano está vacunado. ¿Amén? Yo creo que tenemos la protección del Señor y podemos acercarnos con toda confianza a los leprosos, ¿okay?, aquellos que pensamos que están desechados o que pudieran contaminar. Eso es lo que hace la compasión: se acerca, se arriesga. Y no solamente se acercó, sino que él alivió las heridas con lo que traía vino, traía aceite, y él lo ungió, además lo vendó, y además le dio espacio en su Avalanche, en su Cadillac, lo que traía era lo que tenía, y él se lo ofreció. Lo subió a su burro, aquí dice esta versión, y lo llevó hasta el alojamiento, donde cuidó de él. Fíjense, por favor, pon ahí el verso 34, Jehová, si es tan amable, y todos quisiera yo que leyeran esa parte. Cuidó de él. O sea, no solamente se detuvo, no solamente se acercó, que es mucho ya, no solamente le dio de lo que traía en ese momento, sino que invirtió su tiempo, dejó de avanzar a donde se dirigía, y él cuida de él. No era su primo, no era su pariente lejano, era su enemigo. Había una disputa, había un rechazo mutuo entre samaritanos y judíos. Pero al verlo en esa condición, pudo más la compasión, pudo más el amor de Dios, que lo constriñó, lo motivó a hacer algo más que decir: Dios te bendiga, Dios te ayude. Voy a pedir que ore toda la iglesia por ti. Casa de oración es buena para orar. Voy a pedirles que oren por ti. Él dio lo que tenía, dio lo más valioso, su tiempo. ¿Qué cosa? No escuché. Su tiempo.
Porque algunos estaríamos dispuestos a dar una ofrenda, a darle un apoyo, ¿no? 20 pesos y pensamos que vamos a ser generosos. Pero él le dio lo que tenía, lo que necesitaba a esa persona en ese momento, y además invirtió lo más valioso que todos aquí valoramos tanto, es el tiempo. El tiempo. Cuidó de él. Dígalo conmigo. Cuidó de él. ¿Por qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuida de nosotros. Y no solamente en su forma espiritual y real, sino también nos envía personas. Yo tengo una médica de cabecera, una doctora de cabecera, que me cuida cada que estoy enfermo y aunque no esté enfermo. Entonces Dios nos cuida a través de las personas que están cerca de nosotros y espera que cuidemos de aquellas personas, aunque no las conozcamos, aunque quizás fueran enemigos, y que si son enemigos sean gratuitos, o sea que no son porque tú hiciste la enemistad, sino porque ellos quieren ser enemigos, pero aún por ellos pide Dios que los bendigamos, que oremos por ellos. ¿Es cierto? Y es el ejemplo que vemos aquí. Cuidó de él, pero aún más al día siguiente, para seguir con su camino, para seguir a llevar a concluir su trabajo, no sé qué negocio iría a realizar, deja las instrucciones muy claras. Le da 2 monedas de plata o 2 denarios, que era lo que ganaba en 2 días, para que el encargado lo cuidara, y le dice claramente: cuídalo, pero si gastas de más, no escatimes, invierte lo que sea necesario y yo te lo voy a pagar. Seguramente que era una persona que lo conocía el mesonero, que lo conocía el de la posada, y sabía que era una persona que tenía palabra, que cumplía sus promesas y que tenía con qué pagar. Y aquí lo que habla es de la disposición a invertir aún más allá de lo que tenemos ya en la actualidad, sino esa disposición habla de una actitud de generosidad, de desprendimiento. Entonces, ese cuadro que pinta el Señor está muy, muy, muy claro para entender lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Y que cuando hacemos esto, entonces somos herederos de la vida eterna. No porque lo hicimos, sino porque lo que nos motivó a hacerlo. ¿Me expliqué? Pero también lo otro es cierto. No podemos decir que amo tanto a una persona y la veo tirada, como en el caso de la historia, y paso con la indiferencia del sacerdote y del levita. Y decir: me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Sí? Pues Dios nos dé el tener esa compasión, esa sensibilidad, y a pesar de las labores, las urgencias que tenemos cada uno, cuando veamos una necesidad, tengamos, ¿verdad?, la empatía de detenernos y orar por la persona, prestarle el servicio que necesite, ayudar, porque el Señor Jesucristo dijo que si alguien nos da un vaso de agua en su nombre, tan solo dar un vaso de agua no perdería su recompensa por un vaso de agua. Y sí, pastor, pues dice que el que nos lo dé en su nombre, pero podemos darlo nosotros en su nombre también. ¿Es cierto? Él espera que decir en su nombre es en su representación. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces el Señor espera que demos vasos de agua al necesitado. Espera que nos detengamos ante el desvalido, ante el golpeado, ante el moribundo, y le brindemos lo que tenemos y podamos guiarlo con ese bálsamo que tiene el Señor, que es su amor, su misericordia. Y yo creo que esa es la mejor forma de evangelizar. De hecho, es el ejemplo de Jesucristo. Sabiendo incluso que esa gente a la que él sanó, a la que él bendijo, alimentó, iban a después gritar: crucifíquenlo. ¿O no lo sabía el Señor? No obstante, los ayudó, hizo toda su vida, ¿verdad?, fue servir, servir, servir y dar. ¿Qué otra razón, qué otro objetivo tendría nuestra vida si no es dar, compartir y amar? Sería una vida vacía. Y eso realmente sería una vida que no reflejaría el amor de Dios. Pero gracias a Dios que nos está inspirando con su palabra, con sus ejemplos tan claros. Y así como le dijo aquel conocedor de la ley, te dice a ti, me dice a mí: ve ahora, ¿cuándo? Y haz lo mismo. Porque Pablo escribió en Romanos 14: ninguno vive para sí,
y ninguno muere para sí. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para eso murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y los muertos. ¿Cuántos hemos declarado que Él es nuestro Señor? Es lo que trae salvación. Decir, Jesús, tú eres mi Señor. Pero eso implica más que una profesión, una declaración, implica un reconocimiento que Él es mi dueño y que voy a hacer lo que Él me diga que haga. ¿Y qué me dice? Ve y haz lo mismo. Ten compasión, detén esa prisa, esa carrera. A veces andamos tan rápido, tan carrera, que ni siquiera tenemos el tiempo de frenar, de detenernos y un apretón de manos. A veces me redarguye que pudiendo pasar o pararme a estrechar la mano, adiós. Y a veces ni adiós, nomás así le hacemos. Es tan frenética la vida, ¿no? Dios nos dé el ser sensibles este día y empezar a vivir una vida conscientes de que mucha gente nos necesita. Hay muchos golpeados por la vida que les han robado la esperanza, la fe, les han robado muchas cosas y que tú y yo podemos aliviar esos dolores. Tú y yo tenemos al médico de médicos, tenemos al Señor que nos colma, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya nos ha bendecido. Y si alguien quiere más de Dios, ¿alguien quiere más de Dios? Necesitamos darlo de lo que tenemos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida dará el Señor en tu regazo. ¿Ustedes han experimentado la alegría que se siente cuando uno puede ayudar a una persona? Pues hay que disfrutar más esos momentos, ¿no? Porque siempre tenemos oportunidades. Y si no, podemos crearlas. Pues hay lugares donde la verdad, el hecho de llegar a una cárcel, a un hospital y visitar, aunque sea un desconocido, les va a traer un alivio, una esperanza. Entonces Dios nos permita que sea algo práctico, ¿verdad? Que nuestro corazón no esté endurecido, sino que se sensibilice y poder ponernos en el lugar de aquellos que están necesitando comprensión y apoyo. Eso es lo que el amor de Cristo hace en nosotros. Podemos buscar oportunidades para servir, para cuidar de los demás, porque el amor de Dios nos constriñe. Así es. Darle prioridad a la comunicación y tener el compromiso de una relación estrecha en nuestra familia, en nuestra congregación y en nuestro mundo. Quiero concluir leyendo 1 Corintios 12, verso 24 al 27. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Verso 25, estoy leyendo Corintios 12. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Voy a invitar que estemos de pie. No sé cuántos están conscientes de que al llegar a Jesús, al llegar al Señor en nuestra vida, cuando llegó a nuestra vida, nos encontramos como aquel tirado, golpeado, sin esperanza, con la culpabilidad que nos agobiaba, con la tristeza, la pobreza espiritual. Y el Señor se detuvo y aligeró nuestro dolor, quitó la carga de condenación, borró nuestros pecados. Experimentamos la alegría de vivir. ¿Lo recuerdan? ¿Lo están viviendo? Pues muchas personas se encuentran así. Quizás no sea físico su necesidad, pero espiritual, emocional. Y tú y yo conocemos al pastor de pastores, al médico de médicos, al Señor de señores, a Jesús.
Y hoy nos dice, ve y haz lo mismo.